cómo susurra el Espíritu Santo cuando tu fe se está rompiendo. Estás solo, el cuarto está en silencio, no hay música, no hay voces, ni siquiera tus pensamientos hacen ruido. Es uno de esos momentos en los que todo lo que antes parecía tener sentido ya no lo tiene. Has orado, has buscado respuestas, pero el cielo parece más lejano que nunca. Tu fe, esa que antes te sostenía con fuerza, ahora cuelga de un hilo. Te preguntas si Dios sigue ahí. Te preguntas si te está escuchando. Pero lo que no sabes es que en ese silencio hay algo sucediendo. Lo que duele no es solo lo que te pasó, sino el eco de tu alma preguntando por qué Dios no dice nada. Lo que pesa no es solo la tristeza, sino la ausencia de una señal, una palabra, una prueba de que Él aún está. Pero en ese vacío, el Espíritu Santo no está ausente, está más cerca que nunca. Lo que pasa es que ha decidido hablarte en el único idioma que solo los corazones rotos saben escuchar. Un susurro. Cuando tu fe se está rompiendo, no necesitas un sermón, no necesitas un grito desde el cielo, necesitas un susurro, uno que no se imponga sino que acaricie, uno que no te obligue sino que te abrace, uno que no venga con ruido sino con presencia. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo cuando todo en ti parece desmoronarse. No se aleja, no te condena, no te reclama, se inclina, se acerca y te habla tan suave que solo lo puede oír quien se atreve a quedarse quieto en medio del dolor. Ese susurro puede tomar la forma de un recuerdo que regresa sin explicación, una frase que te atraviesa el corazón, una paz que no debería estar allí, pero está, un impulso leve pero firme que te dice, no te rindas todavía. Es una voz que no compite con tus pensamientos, simplemente los atraviesa. Es una certeza que no grita, te invade. Hay momentos en los que la fe no se demuestra cantando fuerte en la iglesia ni predicando con seguridad. Hay momentos en los que la fe es simplemente no cerrar el corazón, aunque esté roto, es quedarte en silencio y esperar que Él hable, porque Él habla. No como tú esperas, no con palabras de trueno ni con espectáculo de milagros. Habla con ternura, habla con paciencia, habla con esa dulzura que solo tiene sentido cuando has llorado tanto que ya no sabes cómo seguir. Este video no es un mensaje más, no es casualidad que estés aquí, es el susurro que estabas esperando. Porque mientras tu mundo se desarma, el Espíritu Santo no viene a reconstruirte de inmediato, viene primero a abrazarte, a recordarte que sigues siendo amado, que no estás loco por sentir lo que sientes, que no estás solo, aunque todo a tu alrededor te lo grite. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no será solo un mensaje, será una conversación santa entre tu alma y el Espíritu de Dios. Y en ese diálogo sin ruido, algo va a cambiar. Cuando el silencio duele más que el ruido, hay silencios que pesan más que el ruido. Momentos donde no hay gritos, pero el alma tiembla. El cuarto está en calma, pero tu interior parece estar hecho pedazos. No hay discusiones, no hay palabras hirientes, no hay voces, y sin embargo, te sientes más herido que nunca. Porque hay algo más desgarrador que escuchar malas noticias. No escuchar nada. El silencio de Dios puede parecer cruel, pero no es castigo. Es un terreno sagrado. Es el umbral del susurro divino. Cuando todo se detiene y te preguntas por qué Dios guarda silencio, tal vez la pregunta correcta no sea ¿dónde está Dios?, sino ¿qué quiere mostrarme con este silencio? Porque en esos instantes en que nadie te llama, nadie te escribe, nadie te comprende, algo invisible empieza a formarse. La voz del Espíritu Santo nunca compite con el ruido. Él espera,
Él observa, Él se acerca cuando bajas las defensas, cuando ya no hay más fuerza para aparentar, cuando no puedes más. Y ahí, en el hueco que deja la desesperación, empieza a hablar. Pero no lo hace con volumen, no lo hace con palabras espectaculares, ni con milagros estruendosos. Lo hace con la fragilidad de un susurro, uno que no se impone, que no irrumpe, sino que se filtra en medio de tus pensamientos y se instala suave, como una brisa que no viste llegar, pero te hace respirar distinto. Ese susurro llega cuando te atreves a dejar de luchar por tener el control. Cuando ya no te queda otra que rendirte, no con derrota, sino con confianza. Como quien se lanza al abismo, no porque quiere caer, sino porque sabe que si Dios no lo sostiene, nadie más podrá hacerlo. Es en esa rendición donde el susurro se hace audible, no con los oídos, sino con el alma. Quizás no lo habías notado, pero ese día en que lloraste sin entender por qué, cuando tus palabras no salían y solo emitías un suspiro profundo, fue ahí cuando más cerca estuviste de escuchar al Espíritu Santo, porque Él no está esperando tus frases correctas, tus versículos memorizados o tu lenguaje espiritual. Él está esperando tu verdad, tu humanidad, tu corazón agrietado. Cuando el ruido cesa, es más fácil oír lo eterno, pero nos da miedo. Nos acostumbramos tanto al bullicio, a las pantallas, al constante movimiento, que cuando todo se apaga, creemos que algo está mal. Pero no. A veces, el silencio es la antesala del mayor encuentro. Y cuando estás en ese umbral, el Espíritu no viene a darte explicaciones, viene a darte compañía. No a resolverlo todo, sino a caminar contigo mientras todo se acomoda desde adentro. No subestimes esos momentos de quietud, no huyas de ellos, porque ahí donde parece que nada ocurre, Dios está obrando en profundidad. Tal vez no te está gritando lo que quieres oír, pero te está susurrando lo que realmente necesitas. Estoy contigo. Y esa frase, dicha sin ruido, tiene el poder de restaurarte por dentro. Así que si estás en un momento en que todo está en silencio, no lo veas como ausencia de Dios. Velo como un espacio reservado para una conversación celestial. No estás solo, no estás ignorado. Estás siendo preparado para escuchar de una manera nueva. Y cuando el Espíritu Santo susurra en ese tipo de silencio, su voz no solo se oye, se siente, se funde contigo y te sana. El lenguaje del Espíritu, más allá de las palabras. El Espíritu Santo no necesita un idioma humano para hablarte. Él no está limitado por el sonido, la gramática ni las frases bien construidas. Su lenguaje no se articula con la boca, se transmite con el alma. Cuando Él quiere comunicarse, no busca palabras, busca espacios, y si hay un corazón dispuesto, aunque esté cansado, quebrado o lleno de dudas, Él encuentra una forma de hacerse sentir. No te confundas, que no lo escuches no significa que no esté hablando. Lo que sucede es que su voz no compite con el ruido mental que cargas, ni con la ansiedad que llevas a cuestas, ni con las exigencias de una religión basada en el rendimiento. Su voz es delicada, íntima, pura. Es una impresión interna, una certeza que no se puede explicar, un estremecimiento en el espíritu que no tiene origen humano. A veces el espíritu habla a través de atmósferas. ¿Has sentido esos momentos en que todo cambia sin explicación? Donde lo que antes te oprimía ya no tiene peso, donde una calma inusual se apodera de ti. Eso no es casualidad. Esa paz que no puedes razonar, ese descanso en medio de la tormenta, es su lenguaje. Otras veces habla a través de imágenes en tu mente, recuerdos que resurgen sin aviso, una idea que se repite como eco suave dentro de ti. No es tu imaginación, no es coincidencia, es el Espíritu Santo usando cada rincón de tu ser para decirte: aquí estoy, te estoy guiando,
No estás perdido. Hay momentos en que su idioma es el silencio compartido. Es ese instante en el que, sin pronunciar una sola palabra, sientes que estás siendo sostenido, que no te has derrumbado del todo porque algo, o mejor dicho, alguien, te está sosteniendo desde dentro. Es el tipo de comunicación que no se aprende, se experimenta. Es sagrado, es real, pero para oírle necesitas dejar de buscarle en lo superficial. No te va a hablar con urgencia, ni con amenazas, ni con discursos religiosos. Él no grita para ser escuchado, susurra para ser buscado. Su lenguaje se entiende mejor cuando no estás tratando de descifrarlo, sino de recibirlo. Cuando te haces como un niño, cuando simplemente dices, Espíritu Santo, si estás aquí, háblame como tú quieras. Y Él lo hará. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no con una respuesta inmediata, pero hablará. Puede hacerlo a través de una canción que no puedes quitarte de la mente, una palabra que alguien te dice sin saber lo que estás viviendo, un versículo que resuena con fuerza en tu interior, aunque lo hayas leído 1000 veces. El Espíritu Santo es experto en personalizar su lenguaje para que tú lo entiendas. No necesitas ser teólogo para reconocer su voz. No necesitas estar bien espiritualmente. Solo necesitas estar disponible, dispuesto a quedarte en quietud lo suficiente como para notar que eso que sientes no es emoción, es presencia, que eso que te está tocando no es psicología, es gloria, que ese pensamiento que te da consuelo no es tuyo, viene del cielo. El Espíritu Santo habla más de lo que imaginas, solo que su idioma no se aprende en libros, se aprende en la intimidad. Y esa intimidad comienza cuando dejas de buscar explicaciones y comienzas a buscar conexión, cuando te abres a sentir antes que entender, porque en el reino de Dios, lo que primero se siente después se comprende. Cuando Él susurra no está formando frases, está formando dirección, revelación, consuelo, fuerza. Y todo eso cabe en un solo instante. Un instante que, si lo dejas entrar, puede marcar el antes y el después de tu historia. El momento de la ruptura, donde Dios no habla, actúa. Hay momentos en la vida en los que ya no buscas una palabra de aliento, solo un milagro. Cuando tu fe se ha desgastado tanto que ni siquiera esperas escuchar algo del cielo, solo deseas ver una señal, algo que te confirme que no estás siendo olvidado. Pero ahí es donde muchos se confunden. Creen que porque Dios no habla, Dios no está haciendo nada. Creen que el silencio es abandono, pero no es así. A veces Dios no habla porque está ocupado actuando. Cuando llegas al límite, cuando tus lágrimas no paran, cuando tus oraciones ya no tienen palabras, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en dimensiones que tus sentidos no pueden captar. Y como todo lo profundo, lo hace en silencio. La ruptura no es el final. Es el momento donde se detiene el ruido de tus intentos y comienza el obrar invisible del Espíritu. Muchos quieren escuchar una voz que les diga todo estará bien, pero lo que reciben es una etapa donde todo parece empeorar. No porque Dios se alejó, sino porque está reconstruyendo desde adentro, y eso lleva tiempo, espacio y silencio. Así como el médico no charla contigo durante una cirugía, el Espíritu Santo no siempre habla cuando está sanando lo más hondo. Él entra, toca, restaura, sin necesidad de anunciar cada paso. Y cuando terminas el proceso, algo dentro de ti ya no es igual. Hay una belleza sagrada en el dolor que no entendemos, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque Dios no lo desperdicia. Él transforma cada pedazo roto en semilla, cada noche oscura en cuna de una revelación, cada lágrima en lenguaje sagrado, y lo hace en silencio, no porque no te ame, sino porque te ama tanto que prefiere actuar sin distraerte con palabras. Si estás pasando por un momento de ruptura, no desesperes. Lo que sientes como abandono
puede ser presencia profunda. Lo que interpretas como desinterés puede ser trabajo quirúrgico del cielo. El Espíritu Santo no se fue. Solo está operando en una dimensión que tus emociones aún no alcanzan a comprender. En el Evangelio según Juan capítulo 11, cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, no corrió de inmediato. Se quedó donde estaba 2 días más. Parecía indiferencia, pero no lo era. Era preparación, porque Jesús no iba a impedir la muerte, iba a vencerla. No iba a dar una palabra de alivio, iba a dar una resurrección. Y ese principio sigue vigente. Cuando Dios guarda silencio, es porque está gestando algo mayor de lo que pediste. El Espíritu Santo no es ajeno a tu dolor. Está ahí, justo en medio de tu caos, acomodando las piezas, cerrando heridas que tú ni siquiera sabes que tienes, cambiando estructuras internas para que puedas sostener lo que viene después. Y ese trabajo se hace en lo secreto, sin anuncios, sin explicaciones, sin dramatismo, solo con fidelidad. Así que si hoy estás esperando una respuesta, una señal, una palabra, y no llega nada, no te desesperes. Quizás ya está ocurriendo lo que necesitas, aunque aún no lo veas. Quizás el milagro ya empezó, pero está en su etapa silenciosa, porque así trabaja el Espíritu. Mientras tú crees que estás a punto de romperte, Él ya está reconstruyéndote desde dentro. Y cuando por fin puedas ver el fruto, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que parecía estancado, entenderás que su silencio no fue ausencia, fue acción divina, envuelta en misterio, escondida en compasión, el llanto que desata respuestas celestiales. Hay oraciones que no se hacen con palabras, hay clamores que no necesitan formularse. Cuando el alma ya no encuentra qué decir, cuando los labios tiemblan y lo único que puedes ofrecer es un llanto profundo y sincero, ahí es donde comienza una forma distinta de comunicación con el cielo. No subestimes tus lágrimas, no las veas como debilidad, porque a veces el llanto es el lenguaje más poderoso que tu espíritu puede usar. El Espíritu Santo no se impresiona por discursos largos ni por rezos memorizados. Él responde a la autenticidad. Y no hay nada más auténtico que un corazón quebrado que llora sin filtros, sin miedo, sin máscaras. Cuando lloras desde lo más profundo de ti, estás entregando todo lo que eres, todo lo que sientes, sin adornos. Y ahí, en esa entrega cruda, sin censura, el cielo responde. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Eso no es poesía espiritual. Es una realidad que muchos han vivido sin darse cuenta. Porque cuando no puedes más, cuando estás al borde, cuando sientes que no hay fuerza para pedir nada, el Espíritu Santo toma tu llanto como un clamor y lo transforma en una intercesión divina que llega al trono de Dios. Esos sollozos en medio de la noche, esos momentos donde no hay nadie para consolarte, esas lágrimas que secas rápido porque no quieres que otros las vean. Todo eso es oración. Todo eso es lenguaje celestial. El cielo no necesita volumen para escucharte, solo necesita verdad. Y el llanto puro, el que brota sin cálculo, es verdad en su forma más pura. Muchos creen que el llanto es señal de derrota, pero delante de Dios el llanto es una llave. Es una señal de rendición, sí, pero también de confianza. Porque lloras donde sabes que hay consuelo. Te rompes donde sabes que alguien puede reconstruirte. Por eso el Espíritu Santo se mueve con tanta intensidad cuando lloras en su presencia. Porque no estás solo desahogándote. Estás invitando al Consolador a hacer lo que solo Él puede hacer. No es casualidad que Jesús haya llorado frente a la tumba de Lázaro, como dice en Juan capítulo 11, versículo 35. A pesar de que sabía que iba a resucitarlo, Él lloró.
porque Dios no está desconectado de tu dolor, lo siente, lo carga contigo, lo transforma y lo hace parte de una obra mayor. En esos momentos donde crees que solo estás llorando de impotencia, el Espíritu está recogiendo cada lágrima como semillas de algo nuevo. El cielo no desperdicia tus lágrimas, las convierte en ríos que limpian, que abren camino, que traen respuesta. Tal vez no lo sientas ahora, tal vez no veas cambios inmediatos, pero créeme, cada lágrima derramada con fe es una semilla en la eternidad. Y el Espíritu Santo no solo la recoge, la interpreta, la presenta, la responde. Así que no te avergüences de llorar, no te detengas pensando que necesitas expresarte mejor. Tu llanto es suficiente, tu llanto es sagrado, tu llanto es escuchado. Cuando las palabras no alcanzan, el Espíritu Santo se convierte en tu voz. Y en ese llanto silencioso, muchas veces se abre la puerta a la respuesta que tanto esperabas. La fe agrietada también es fe. Hay una mentira disfrazada de espiritualidad que muchos han creído, que si tu fe no es firme, entonces no es verdadera. Que si dudas, si tiemblas, si te preguntas cosas que no puedes responder, entonces has fallado. Pero eso no es lo que el Espíritu Santo enseña, porque la fe que Él honra no es la perfecta, es la honesta. La fe que Él fortalece no es la que nunca cae, sino la que, aún rota, sigue buscando a Dios. La fe no se mide por lo fuerte que suena tu voz cuando cantas, ni por la cantidad de versículos que memorizaste, ni por la imagen que proyectas en público. La verdadera fe muchas veces se esconde en silencios llenos de dolor, en ojos hinchados por el llanto, en pasos pequeños pero valientes. Se encuentra en aquellos que, aunque no entienden nada, siguen diciendo en su interior: Dios, no te vayas. No hay vergüenza en tener grietas. Las grietas muestran que has pasado por batallas reales, que has amado, confiado, perdido, caído, y aún así sigues en pie. Y esas grietas no son señal de fracaso. Son el lugar perfecto para que el Espíritu Santo se infiltre con su presencia. Porque donde el corazón está agrietado, la gloria de Dios se filtra más fácil. Donde no hay máscaras, su amor entra sin obstáculos. En el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 24, un padre le dice a Jesús una frase que cambió todo: creo, ayuda mi incredulidad. Ahí está el retrato de la fe agrietada. Una fe que cree, pero al mismo tiempo duda. Una fe que quiere confiar, pero no siempre puede. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo rechazó? ¿Le pidió que fuera más fuerte? No, lo honró, lo escuchó, lo sanó. Porque Dios no está buscando héroes espirituales, está buscando corazones dispuestos, corazones sinceros, corazones que, aunque estén hechos pedazos, siguen abiertos. Y eso es lo que el Espíritu Santo usa, no tu fuerza, sino tu entrega, no tu rendimiento, sino tu vulnerabilidad. Tu fe no tiene que ser impenetrable para ser verdadera. Puede llorar, puede tambalearse, puede preguntarse 1000 veces si vale la pena seguir. Lo importante es que no se rinda. Y si aún estás aquí escuchando esto, es porque no te has rendido. Puede que estés cansado, que no sepas qué más hacer, que incluso hayas gritado en tu interior: ya no aguanto más. Pero ese grito también es fe, porque lo hiciste mirando hacia el cielo, no dándole la espalda. La fe agrietada tiene un valor especial para el cielo, porque ha pasado por el fuego, ha sido golpeada por las circunstancias, por la vida, por las propias decisiones, y aún así sigue ahí, respirando, intentando, sosteniéndose con lo poco que le queda. Y lo hermoso es que ese poco es suficiente para que el Espíritu Santo haga maravillas. No necesitas llegar a Dios con todo en orden.
No necesitas esperar a tener la respuesta correcta. Solo necesitas presentarte con lo que tienes, aunque sea poco, aunque esté roto, y decirle: aquí estoy, no sé cómo seguir. Pero si tú estás, yo me quedo. Y ahí es donde comienza el milagro, no en la perfección, sino en la entrega, no en la fe fuerte, sino en la fe sincera, porque el Espíritu Santo no te exige que seas fuerte, solo te pide que no cierres tu corazón, que no le pongas candado al alma, que le permitas entrar justo donde más duele. Tu fe, con todas sus grietas, es preciosa para Dios, porque esas grietas permiten que su luz entre. Y cuando eso ocurre, lo que parecía roto se transforma en testimonio, en fuego nuevo, en esperanza que no depende de lo que sientes, sino de quien está contigo en medio de todo. ¿Por qué el Espíritu susurra y no grita? Si el Espíritu Santo tiene todo el poder, si es la voz de Dios mismo, si puede hacer que los cielos se abran y que la tierra tiemble, ¿por qué elige susurrar? ¿Por qué no habla con estruendo, con señales claras, con milagros que sacudan el alma en un segundo? Porque no quiere que lo sigas por obligación, quiere que lo busques por amor. El susurro no se escucha de lejos. Para oír un susurro tienes que acercarte, tienes que silenciar otras voces, tienes que inclinarte, y eso es lo que el Espíritu Santo busca, no solo hablarte, sino atraerte. Quiere que te acerques tanto a Él que su voz suave sea suficiente, que aprendas a confiar en lo pequeño, en lo discreto, en lo íntimo, porque el susurro es el lenguaje de la confianza. Dios no grita porque no compite, no necesita hacerlo. Su presencia no se impone, se revela, y se revela a quienes están dispuestos a detenerse, a los que no se conforman con la religión de rutina ni con la espiritualidad de espectáculo. Se revela a los que hacen silencio, a los que se rinden, a los que no buscan controlarlo todo, sino estar con Él. Un susurro no exige atención, la inspira, no te sacude con fuerza, te invita con ternura. Y en un mundo donde todo es ruido, velocidad, distracción, el susurro del Espíritu Santo es una revolución, porque no busca aplausos, busca conexión. No viene a impresionarte, viene a transformarte desde lo profundo. ¿Y sabes por qué más susurra? Porque está cerca. Dios no necesita gritarte lo que ya puede decirte al oído. Si está susurrando es porque ya está a tu lado, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no puedas entenderlo. Susurra porque no quiere hablarte desde el miedo ni desde la distancia. Quiere hablarte desde la relación. Hay quienes pasan toda la vida esperando que Dios les hable como en las películas, con truenos, visiones, grandes señales, pero se pierden del milagro diario de su voz suave, de esa certeza que te despierta en medio de la noche, de esa frase que parece flotar en tu mente en el momento exacto, de esa paz que baja de golpe y no sabes explicar. Eso es un susurro divino y vale más que 1000 gritos vacíos. El susurro también exige madurez, porque es más fácil dejarse llevar por lo emocional, por lo intenso. Pero se necesita sensibilidad espiritual para reconocer que Dios puede hablar más fuerte en el silencio que en cualquier predicación ruidosa. Y cuando aprendes a reconocer ese lenguaje, ya no lo cambias por nada, porque entiendes que el susurro no solo te da dirección, te da identidad, te recuerda quién eres para Él. El Espíritu Santo susurra porque quiere que lo conozcas, no solo que lo obedezcas. Quiere intimidad, no transacciones. Quiere formar tu carácter, no solo darte instrucciones. Por eso habla en voz baja, para que te detengas, te acerques y escuches no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Él no está lejos, no está mudo, no está ignorándote, está esperando que dejes de correr, que apagues el ruido, que sueltes el control. Está esperando que le digas: estoy listo para escucharte como tú quieras hablarme. Y cuando haces eso, el susurro llega,
no como algo espectacular, sino como algo eterno, porque el poder del Espíritu no está en su volumen, está en su presencia, y su presencia se revela más a los que no temen acercarse, con el corazón expuesto, con las defensas abajo, con el alma dispuesta a ser transformada. El viento suave de Elías, cuando el ruido no trae respuesta. Elías conocía el poder de Dios. Lo había visto descender fuego del cielo, había desafiado a reyes, enfrentado a falsos profetas, declarado sequías y milagros con una sola palabra. Pero en su momento más vulnerable, cuando el miedo lo alcanzó, cuando su alma se quebró y huyó al desierto, lo que necesitaba no era una demostración más de poder, necesitaba un susurro. Primera de Reyes, capítulo 19, relata algo que no se olvida. Elías, agotado y angustiado, se esconde en una cueva. Le ruega a Dios que le quite la vida. Su fe está herida, su fuerza agotada. Entonces Dios le dice que salga, que se prepare, porque va a pasar. Y lo que sucede después rompe todas las ideas que tenemos sobre cómo habla Dios. Primero viene un viento fuerte y poderoso, tan fuerte que quiebra montañas y rocas. Pero Dios no está en el viento. Luego un terremoto sacude la tierra. Pero Dios no está en el terremoto. Después, un fuego. Pero Dios tampoco está allí. Y solo entonces, después de todo eso, llega un silbo apacible y delicado. Y es en ese susurro, ese viento suave, donde Elías encuentra a Dios. ¿Te das cuenta? Elías, el profeta del fuego, no recibió una palabra en medio del estruendo, sino en medio del silencio. Porque Dios sabía que su corazón no necesitaba una nueva demostración de poder. Necesitaba presencia, necesitaba consuelo, necesitaba ternura. Y eso solo puede encontrarse en el susurro. El Espíritu Santo no siempre vendrá a romper lo visible. A veces vendrá a sostener lo invisible. A veces no levantará tu entorno, sino tu espíritu, y lo hará no con fuerza, sino con cercanía. Porque cuando el alma está rota, el estruendo asusta, pero el susurro sana. Muchos buscan a Dios en los terremotos de la vida, esperando que algo grande los sacuda, que lo sobrenatural lo cambie todo de un momento a otro. Pero no siempre funciona así, porque lo más transformador del Espíritu Santo no ocurre cuando el cielo truena, sino cuando el corazón se abre al silencio, cuando decides dejar de buscar espectáculo y empezar a buscar presencia. Dios no despreció a Elías por estar cansado, no lo juzgó por tener miedo, no lo abandonó por quebrarse, le habló como necesitaba, suave, porque el Espíritu Santo no trata con todos de la misma manera. Él adapta su voz a la condición de tu alma. Si necesitas fuego, traerá fuego, pero si necesitas un susurro, vendrá con ternura, y en ambos está su poder. No necesitas que Dios te grite para saber que está contigo. Solo necesitas hacer silencio y permitir que su voz suave te encuentre. Tal vez ya lo ha hecho y no te diste cuenta. Tal vez ese pensamiento que te dio paz no era tuyo, era Él. Tal vez esa sensación de todo va a estar bien no salió de ti, salió del cielo. Porque el susurro no viene para impresionar, viene para confirmar. Elías salió de esa cueva con nueva fuerza, no porque vio milagros, sino porque escuchó la voz correcta. Esa es la diferencia entre sobrevivir y levantarse con propósito. No basta con ver a Dios actuar. Necesitamos escucharlo hablar a nuestro corazón. Y muchas veces eso sucede en lo más leve, en lo más callado, en lo más íntimo. Si estás esperando que el cielo truene, detente. Escucha. El susurro ya puede estar ahí. Y si lo reconoces, cambiará tu historia. No con estruendos, sino con certeza. No con espectáculo, sino con intimidad. Como reconocer los susurros en medio del caos. Cuando el mundo está en silencio,
es más fácil percibir la voz de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando todo a tu alrededor grita? Cuando la ansiedad habla fuerte, cuando tus pensamientos no se detienen, cuando el miedo ocupa cada rincón de tu mente. ¿Cómo puedes reconocer un susurro en medio del caos? Esta es una de las mayores batallas espirituales de nuestra generación. Aprender a escuchar la voz suave del Espíritu Santo en un mundo que no para de hacer ruido. El caos no siempre es externo. A veces ocurre dentro de ti. No necesitas estar en una guerra ni en medio de una tormenta para sentir que todo se desordena. Basta con una mala noticia, una traición, una oración sin respuesta. Y entonces, las voces internas comienzan a hablar todas al mismo tiempo. Te cuestionas, te culpas, te confundes, y en medio de eso, el susurro del Espíritu Santo parece inalcanzable. Pero no lo es. Solo necesita ser distinguido. El primer paso es saber qué voz no es. La voz del miedo te paraliza, la voz de la culpa te aplasta. La voz de la desesperación te grita que todo terminó. Pero el Espíritu Santo jamás habla desde la condena ni desde el caos. Él susurra con paz, aunque diga verdades difíciles. Él trae descanso incluso cuando te confronta. Por eso, si lo que sientes te deja sin esperanza, no es su voz. Puede ser tu herida, puede ser tu ego, puede ser el ruido del pasado, pero no es Él. El susurro de Dios no siempre llega como palabras. A veces llega como dirección, como un "no vayas por ahí", aunque no entiendas por qué, como una incomodidad que te frena justo antes de tomar una decisión, o como una paz inexplicable que te afirma aunque todo lo demás esté tambaleando. Reconocer su voz es aprender a leer las señales que Él deja a lo largo del camino, sin necesidad de que sean evidentes. Otra forma en que el Espíritu Santo susurra es a través de la repetición. Un mismo pensamiento, una frase que escuchas en diferentes lugares, un versículo que parece seguirte, una canción que no puedes sacar de tu cabeza. Eso no es casualidad, es intención divina. Es un lenguaje sutil que, si estás atento, se vuelve clarísimo. Es Él llamando tu atención sin gritar. Pero para llegar a ese nivel de discernimiento necesitas una cosa: quietud interior. Aunque no puedas controlar el caos de afuera, puedes pedirle al Espíritu que te dé orden dentro, que te ayude a filtrar lo que escuchas, que te dé sensibilidad para notar lo que viene de Él, y Él lo hará, porque a quien busca su voz no lo deja sin respuesta. Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Él no dijo que sus ovejas intuyen su voz, ni que la adivinan. Dijo que la oyen. Eso significa que es posible escucharle en medio de cualquier situación. Pero también implica relación, porque solo reconoces una voz cuando la has escuchado muchas veces. Por eso no se trata de técnica, se trata de intimidad, no de fórmulas, sino de conexión. El caos no desaparece de un día para otro, pero sí puede perder su poder cuando tú sabes cuál voz merece tu atención. Y la única voz que no cambia, que no manipula, que no confunde, es la del Espíritu Santo. No esperes a que todo esté en orden para buscar escucharle. Aprende a hacerlo ahora, en medio del ruido. Afina tu oído espiritual, mientras todo vibra a tu alrededor. Y verás cómo, en el momento justo, esa voz suave aparece, no para competir con el caos, sino para sobreponerse a él desde dentro, porque su voz tiene poder no porque sea fuerte, sino porque es eterna, y cuando habla todo lo demás pierde fuerza. El Espíritu Santo y la noche oscura del alma. Hay un tipo de oscuridad que no se ve, pero se siente. No es una ausencia de luz física, es una ausencia de sentido. Una etapa donde todo lo que antes tenía sabor se vuelve insípido,
donde las oraciones ya no fluyen, la presencia de Dios parece distante y tú, aunque sigues creyendo, no sientes nada. A esa etapa los místicos cristianos la llamaron la noche oscura del alma. Y aunque no lo parezca, el Espíritu Santo también está ahí. Muchos piensan que si no sienten a Dios es porque Él se fue. Pero no es así. En la noche oscura del alma, Dios no está ausente, está trabajando a otro nivel, no en tus emociones, no en tus sentidos, sino en lo más profundo de tu espíritu. En esas temporadas donde todo parece seco, estéril, apagado, el Espíritu Santo no te está castigando, te está madurando. Es fácil creer cuando todo fluye, cuando sientes fuego en el corazón y cada palabra bíblica parece dirigida a ti. Pero cuando todo eso desaparece, cuando tu alma se vuelve silenciosa y tu fe se vuelve pura resistencia, ahí es donde realmente se revela quién guía tu vida. Y es en ese vacío donde el Espíritu Santo susurra de otra forma. Ya no lo hace para emocionarte, lo hace para formarte. Durante la noche oscura, el susurro del Espíritu no siempre se traduce en consuelo inmediato. A veces se manifiesta como una fuerza invisible que simplemente te mantiene en pie. No sabes cómo, pero sigues. No sabes por qué, pero no te alejas. Esa perseverancia que parece pequeña es un acto sagrado. Es el susurro que te dice, sigue caminando, aunque no veas nada. Job vivió esa oscuridad. En medio del sufrimiento dijo, he aquí, avanzo, pero él no está allí. Retrocedo, pero no lo percibo. Job, capítulo 23, versículo 8. Y aún así, no dejó de buscar. Y Dios, en su momento, respondió. Porque el silencio de Dios no es negación, es preparación, no es castigo, es purificación. El Espíritu Santo, en la noche oscura, limpia el alma de los apoyos falsos, de las expectativas humanas, de los sentimientos pasajeros. Y lo hace para que aprendas a amarlo por quien es, no solo por lo que te hace sentir. Muchos abandonan su fe en esa etapa, creen que se han alejado, pero la verdad es que están siendo invitados a una relación más profunda, más adulta, más sólida. No basada en emociones, sino en verdad, porque el amor verdadero no se prueba en la intensidad, se prueba en la constancia, y el Espíritu Santo lo sabe. Por eso, aunque no lo sientas, sigue ahí, sosteniéndote, probando tu raíz. En la noche oscura no necesitas respuestas, necesitas confianza. Y aunque parezca contradictorio, el susurro del Espíritu en ese lugar es más poderoso que cualquier palabra audiblemente pronunciada, porque no viene a explicarte, viene a acompañarte, no viene a solucionarlo todo, viene a asegurarte que no estás solo. Si estás ahí, si estás en esa etapa donde ya no sientes nada, pero aún así estás escuchando este mensaje, eso ya es evidencia de su presencia. Porque nadie puede permanecer en la fe sin la ayuda del Espíritu. Y si tú permaneces, es porque Él te sostiene, aunque no lo percibas, aunque no lo entiendas. No tengas miedo de esa noche, no huyas, porque en ella Dios está haciendo una obra que no podrías soportar a plena luz. Está formando una fe que no depende de lo visible. Está sembrando una fortaleza que no tiembla con las emociones. Y cuando amanezca, porque va a amanecer, verás que el susurro del Espíritu Santo no solo te habló, te formó. El día que solo un susurro me sostuvo, no fue un milagro visible, no fue una voz audible, no hubo luces, ni una profecía que me señalara, ni una intervención sobrenatural que hiciera girar todo de golpe. Lo que me sostuvo aquel día no fue algo que los demás notaran. Fue algo tan íntimo, tan sutil, tan aparentemente insignificante, que solo podía venir del Espíritu Santo. Recuerdo perfectamente esa noche. El cuarto estaba oscuro, y mi corazón aún más. No quería hablar con nadie. No tenía fuerzas para orar. No entendía por qué sentía tanto vacío si, en teoría, lo tenía todo para estar bien.
Había servido, predicado, orado por otros, pero dentro de mí había un hueco que no se llenaba con nada. No lo decía en voz alta, pero me estaba apagando. Y lo peor de todo es que nadie lo notaba. Esa noche me recosté sin esperar nada. No tenía ganas de leer la Biblia, no quería escuchar música cristiana, solo quería desaparecer. Cerré los ojos esperando que el sueño me llevara lejos de todo. Pero antes de dormirme, algo sucedió. No fue una visión, no fue una palabra elaborada. Fue un pensamiento, una frase sencilla que no venía de mí. Todavía estoy aquí. No tenía lógica. No lo estaba buscando. No lo merecía. No lo esperaba. Pero lo escuché en mi interior con una claridad que atravesó mi apatía, mi dolor y mi indiferencia. Todavía estoy aquí. Y esa frase, tan corta, tan suave, me quebró por dentro. No lloré por emoción. Lloré porque me di cuenta de que, incluso cuando yo ya no tenía palabras, Él seguía hablando. El Espíritu Santo no vino a corregirme. No me recordó mis responsabilidades. No me echó en cara mi silencio ni mi frialdad. Solo me susurró que no se había ido. Que aunque yo había dejado de buscar, Él no había dejado de estar. Y eso, ese mínimo susurro, fue más que suficiente. No se solucionó todo de un día para otro. No me levanté con todas las respuestas, pero algo dentro de mí despertó. Y esa noche supe que no necesitaba entenderlo todo. Solo necesitaba saber que no estaba solo, porque si su voz seguía viva en mí, aunque fuera apenas un susurro, entonces aún había esperanza. Desde entonces entendí algo que cambió mi manera de ver al Espíritu Santo. Su poder no siempre se manifiesta con ruido. Muchas veces lo más profundo que hará por ti, lo hará en silencio. Mientras duermes, mientras lloras, mientras decides no rendirte aunque ya no sientas nada. Su susurro no compite con tus gritos interiores, los atraviesa, los redime. Hoy, cuando alguien me dice que no escucha nada, que no siente a Dios, que su fe se está desmoronando, no le hablo de fórmulas, le cuento esta historia. Porque ese día no fui salvado por una prédica, ni por una campaña, ni por una experiencia fuerte. Fui sostenido por un susurro, y tal vez tú estás esperando algo grande. Tal vez quieres una prueba visible de que Dios aún se interesa por ti, pero lo que necesitas no siempre viene envuelto en fuego o en palabras ruidosas. A veces viene en forma de una frase suave, inesperada, que entra al corazón como un suspiro que no puedes ignorar. Si hoy estás en el límite, si ya no sabes cómo seguir, si sientes que estás en automático, sin ganas ni energía, detente, no para hacer algo, solo para escuchar, porque ese susurro puede estar llegando ahora. Y si lo oyes, no lo ignores, es tu señal. No estás solo, no estás olvidado, no estás perdido. Estás exactamente en el lugar donde el Espíritu Santo puede tocarte de la forma más profunda, con un susurro que nadie más oirá, pero que será suficiente para sostenerte. Lo que Dios hace en el invisible. Vivimos obsesionados con lo visible. Queremos ver resultados, señales, evidencias. Si no lo podemos medir, comprobar o mostrar, pensamos que no está ocurriendo. Pero el Espíritu Santo no trabaja como el mundo. Lo que Él hace muchas veces ocurre en lo invisible, en lo profundo, en lo que nadie ve, ni siquiera tú. Y ese tipo de obra es la más poderosa, porque transforma lo que está en la raíz, no solo lo que está en la superficie. Hay temporadas en las que tú mismo no notas ningún avance. Oras, esperas, luchas, y nada parece cambiar. Te miras y crees que sigues igual. Te evalúas por fuera, por lo que logras, por lo que sientes, por lo que entienden los demás. Pero el Espíritu Santo no te mide por eso. Él no está enfocado en lo que tú haces. Él trabaja en lo que estás llegando a ser. La transformación que Él produce no siempre es espectacular. Es constante,
es silenciosa, como una semilla bajo tierra, como el latido de un corazón que nunca se detiene. El hecho de que no lo veas no significa que no está pasando. Cada vez que eliges no rendirte, cada vez que decides confiar aunque no entiendes, cada vez que te levantas a orar aunque sientes que no hay respuesta, estás siendo transformado. Dios trabaja en el carácter antes que en las circunstancias, porque un milagro puede cambiar tu entorno, pero solo una obra profunda cambia tu identidad. Y esa identidad no se forma con experiencias rápidas, se forma con procesos, con quiebres, con espera, con silencio. Y todo eso sucede en el invisible. Hay heridas que ni siquiera sabías que tenías, que el Espíritu Santo ya está sanando. Hay miedos que no sabías que te controlaban, que Él ya está desactivando. Hay cadenas mentales que no notaste, que Él ya está rompiendo desde adentro. No sientes fuego, no sientes euforia, no estás viendo nada, pero estás siendo liberado, porque su obra no necesita reflectores, solo necesita espacio. El Evangelio según Marcos capítulo 4 versículo 27 habla de un agricultor que siembra y luego duerme sin saber cómo la semilla crece. Y así es el reino de Dios. Tú haces tu parte, buscar, orar, confiar, y luego el Espíritu hace la suya, aunque no sepas cómo. Crece la fe, crece la paz, crece la visión, sin espectáculo, sin aplausos, solo en lo secreto. Muchos abandonan el proceso porque no ven resultados inmediatos, pero eso es como arrancar una semilla porque no brotó en 2 días. No todo lo que es verdadero es visible al instante. Hay victorias que se gestan en la oscuridad. Hay sanidades que se dan sin que nadie lo sepa, y cuando menos lo esperas te das cuenta. Ya no reaccionas como antes, ya no cargas lo que te destruía, ya no necesitas las mismas validaciones, porque fuiste cambiado. El Espíritu Santo no busca impresionarte, busca habitarte. Y para eso, muchas veces tiene que trabajar en lo que nadie ve, en tus intenciones, en tus pensamientos ocultos, en tus hábitos silenciosos. Él no solo quiere tocar tu vida, quiere rediseñarla desde la raíz, y eso, inevitablemente, requiere tiempo, profundidad y silencio. Así que si hoy no estás viendo frutos, no desesperes. No estás estancado, estás siendo trabajado. Mientras tú te sientes estático, Él está activo. Mientras tú crees que todo está detenido, Él está edificando en el lugar donde todo comienza, tu interior. Porque lo que Dios hace en el invisible, un día se manifestará en lo visible. Pero cuando lo haga, ya no serás el mismo. No porque hayas visto grandes cosas, sino porque en lo oculto Dios hizo una obra tan real que ya nada podrá quitarla. Cuando el mundo grita, aprende a escuchar a Dios en bajito. El mundo no para de gritar. Grita desde las redes, desde las noticias, desde las exigencias diarias. Grita con sus comparaciones, con sus promesas vacías, con sus constantes alertas de urgencia. Todo quiere tu atención. Todo exige una respuesta rápida. Todo te dice que vas tarde, que no eres suficiente, que tienes que hacer más. Y en medio de ese caos, ¿cómo se puede oír un susurro? El Espíritu Santo no grita. Él no entra en competencia con el ruido del mundo. Él espera que tú elijas. Espera que, en medio de todos esos gritos que reclaman tu mente y tu corazón, tú decidas buscar su voz. No porque sea la más fuerte, sino porque es la más verdadera. Y eso solo lo descubre quien aprende a valorar el silencio en una cultura adicta al sonido. No se trata de dejar de vivir en el mundo. Se trata de aprender a vivir con un oído inclinado al cielo, de hacer pausas intencionales, de proteger tu mente de tanto mensaje vacío, porque si no lo haces, terminarás confundiendo la voz de Dios con tus emociones, con tus impulsos, con lo que otros opinan. Y ahí es donde comienzas a correr detrás de lo urgente y olvidas lo importante.
Jesús sabía retirarse, sabía alejarse del ruido, incluso cuando había multitudes esperando milagros, porque entendía que la voz del Padre no se recibe en medio del tumulto, sino en la soledad buscada. Y el Espíritu Santo sigue ese patrón. No te va a hablar corriendo contigo, va a esperar que te detengas. Pero eso cuesta apagar el teléfono. Cuesta decir no a tantas distracciones. Cuesta estar a solas sin hacer nada, porque hemos sido programados para correr, para producir, para demostrar. Y estar quieto, en silencio, nos hace sentir vulnerables. Pero ahí es donde el Espíritu comienza a hablar, cuando ya no necesitas hacer, solo estar. Hay una sabiduría que no se encuentra en libros. Hay una paz que no se obtiene con técnicas. Hay una dirección que no se compra con esfuerzo. Solo se recibe escuchando a Dios en bajito, porque lo que Él tiene que decirte no es para impresionar al mundo, es para transformar tu alma. Tal vez por eso te sientes tan desgastado, no porque estés haciendo cosas malas, sino porque estás escuchando muchas voces y ninguna es la correcta. La voz del mundo te empuja, la del Espíritu te guía, la del mundo te compara, la del Espíritu te afirma, la del mundo exige, la del Espíritu invita, y lo hermoso es que Él no se ofende si tardas en callar todo lo demás. Él espera hasta que te canses del ruido, hasta que admitas que ninguna otra voz llena tu vacío, y cuando por fin te rindes al silencio, ahí está. No con reclamos, sino con ternura. No con juicio, sino con presencia. No necesitas un retiro espiritual de 7 días para escucharle. Solo necesitas un minuto real de quietud. Un momento en que no busques entender, solo estar. Un instante donde tu alma diga, Espíritu Santo, habla como quieras, estoy aquí. Y créeme, Él responderá. Porque la voz de Dios no necesita volumen para tener poder. Lo que la hace inconfundible no es su fuerza, es su verdad. Una verdad que se instala sin presionarte. Una verdad que se queda contigo aunque vuelvas al ruido. Una verdad que una vez que la reconoces, no la olvidas jamás. Así que hoy, detente, haz espacio, calla por dentro y escucha. Porque aunque el mundo siga gritando, tú puedes vivir guiado por una voz más dulce, más profunda, más eterna, la paz que supera la comprensión, su voz verdadera. Hay una forma en que el Espíritu Santo habla que no siempre se reconoce como voz, pero es una de las más poderosas. No llega como pensamiento, ni como palabra, ni como dirección clara. Llega como paz, una paz que no se explica, que no responde a la lógica, que no depende de las circunstancias. Es una calma profunda que se instala dentro de ti cuando todo afuera parece gritar lo contrario. Y esa paz, cuando viene de Él, es su susurro más verdadero. No es la paz que el mundo ofrece. Esa es frágil, momentánea, condicionada. La paz que el Espíritu Santo da no se basa en lo que sucede, sino en quién te sostiene. Viene cuando decides confiar, no porque todo tenga sentido, sino porque ya entendiste que su presencia es suficiente. Es ese estado interior donde ya no necesitas controlar, probar o defenderte. Solo descansar en que Él está ahí. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es teoría, es real, es tangible, es una sensación espiritual que no puedes fabricar, pero que puedes recibir. Y cuando llega, lo sabes, porque nada más tiene ese efecto. Nada más puede darte estabilidad en medio del temblor. Esa paz no siempre viene al principio. A veces llega después del llanto, después del silencio, después de rendirte, y lo hace con suavidad, sin ruido, como quien entra sin hacer alboroto y reordena todo desde dentro. No cambia lo que está pasando afuera,
pero cambia por completo cómo lo vives por dentro. Muchos buscan que Dios les hable con frases exactas. Esperan señales, confirmaciones, instrucciones detalladas. Pero se olvidan de que la paz también es una respuesta. Cuando estás orando por algo y de pronto sientes descanso, aunque no tengas la solución, ese es el Espíritu Santo diciéndote, está en mis manos. Cuando estás por tomar una decisión y sientes inquietud que no puedes ignorar, es Él diciéndote, espera. La paz y la ausencia de paz son lenguajes sagrados que el alma sensible aprende a entender. Y para discernir eso, no necesitas una superespiritualidad. Necesitas disposición. Necesitas aprender a escuchar desde el corazón, no desde la ansiedad. Porque si lo que esperas es una emoción fuerte, puedes confundirte. Pero si estás abierto a la paz que viene de lo alto, sabrás reconocerla. Porque esa paz no adormece, activa, no te evade, te enfoca, no te distrae, te alinea con lo eterno. Tal vez estás esperando una palabra que te saque de la tormenta, pero lo que el Espíritu Santo quiere darte es paz para caminar dentro de ella. Porque su objetivo no es solo darte salida, es formarte mientras avanzas. Y nada te forma como la paz que permanece cuando todo lo demás tiembla. Esa paz también es una promesa, no porque todo va a salir como tú esperas, sino porque todo va a obrar según su propósito. Es una confianza que nace sin explicación, pero que lo cambia todo. Y cuando la abrazas, ya no necesitas pruebas, porque sabes que, aunque el mundo se caiga, tú estás sostenido desde dentro. Hoy, tal vez no necesitas una respuesta nueva. Tal vez solo necesitas recibir esa paz, esa que no se entiende, pero se siente. Esa que no se puede forzar, pero se puede buscar. Esa que no se compra, pero se recibe gratis cuando te detienes, respiras y dices con sinceridad, Espíritu Santo, háblame con tu paz, y Él lo hará, no con un ruido que impresione, sino con una calma que transforme, con un silencio que consuele, con una certeza que se instala en tu espíritu y no se va, porque esa es su voz verdadera, la que no necesitas explicar, solo vivir. ¿Cómo volver a escuchar cuando has dejado de creer? Hay momentos donde no solo dejas de orar, también dejas de esperar. Momentos en los que ya no solo sientes que Dios está lejos, sino que ni siquiera sabes si quieres acercarte, porque algo dentro de ti se apagó, no de golpe, sino con el tiempo, por decepciones, por oraciones sin respuesta, por luchas internas que nadie entiende. Y cuando la fe se apaga, también se apaga la capacidad de escuchar. Pero eso no significa que el Espíritu Santo haya dejado de hablar. Él no necesita que creas perfectamente para acercarse a ti. No necesita que tengas todo resuelto ni una fe brillante para comenzar a restaurarte. De hecho, es cuando ya no crees, cuando ya no tienes fuerzas, cuando incluso dudas de seguir buscando, que su voz se vuelve más compasiva, porque su gracia no depende de tu estado espiritual. Depende de su amor constante, que no cambia aunque tú cambies. Volver a escuchar no empieza con ruido celestial, empieza con una simple decisión, abrir el corazón aunque esté herido. No necesitas volver a sentir lo que sentías antes. Solo necesitas decir con honestidad, Dios, si aún estás aquí, háblame de nuevo. Y Él lo hará, no con reproches, no con condenación, con ternura, con esa voz suave que no obliga, pero que invita. Muchos creen que tienen que estar bien espiritualmente para oír la voz de Dios, pero en realidad el momento más puro para escucharle es cuando estás en ruinas, porque ya no tienes defensas, ya no estás tratando de lucir bien, estás real. Y el Espíritu Santo honra la verdad más que la apariencia. Si estás roto y aún así te atreves a decir, háblame,
ese susurro va a llegar. En el Evangelio según Lucas capítulo 22 versículo 61, cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, no hubo un sermón, no hubo gritos, solo una mirada. Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente, porque en ese silencio Jesús le habló más fuerte que nunca, no con juicio, sino con amor. Y ese amor fue suficiente para restaurarlo después. Así también el Espíritu Santo mira tu alma cuando ya no te quedan fuerzas para fingir, y te dice: no me he ido, no te he soltado, aún quiero hablarte, si tú quieres escucharme otra vez. No necesitas volver al punto donde estabas antes. Solo necesitas dar un paso hacia la intimidad, aunque sea con duda, aunque sea con miedo. Y sí, al principio puede que no sientas nada, que no escuches nada, pero eso no significa que no esté sucediendo. La restauración de la escucha espiritual muchas veces empieza en silencio. El Espíritu comienza limpiando el ruido interno antes de darte nueva revelación. Te quita el peso, te sana las expectativas heridas, te abraza en lo más profundo antes de mostrarte lo que sigue. Volver a escuchar no es un acto mágico, es una reconexión. Es volver a confiar en que su voz no es solo para los que nunca cayeron, sino para los que se atreven a levantarse. Es volver a creer que aunque tú cambiaste, Él no. Que aunque te alejaste, Él no se movió. Que aunque tú callaste, Él sigue hablando. Hoy, si te has sentido lejos, si has dejado de creer, si has dejado de escuchar, no te castigues, no te condenes. Solo haz silencio y espera, porque ese susurro no depende de tu mérito, depende de su fidelidad. Y Él es fiel, incluso cuando tú no lo eres. Tal vez esta sea tu señal, tal vez este momento sea su voz volviendo a tocar la puerta de tu alma. Y si decides abrir, aunque sea un poco, aunque sea con miedo, Él va a entrar y hablará. Con la misma ternura que sostuvo a Pedro, con la misma dulzura que sostuvo a tantos antes que tú, y lo volverás a escuchar. El susurro que te vuelve a levantar. No es una multitud lo que te levanta, no es una emoción fuerte, ni una nueva etapa, ni siquiera un milagro lo que realmente te reconstruye desde dentro. Es ese momento en que, en tu punto más bajo, en tu quebranto más profundo, escuchas algo que no viene de ti, algo que no forzaste, algo tan suave, pero tan real. Un susurro, uno solo, uno que te recuerda quién eres, uno que te dice que no terminó todo, que aún hay propósito. Ese es el susurro que te vuelve a levantar. Cuando estás caído, todo pesa más. Hasta respirar se vuelve difícil, te cuesta pensar con claridad, te sientes incapaz de volver a empezar. No porque no quieras, sino porque no sabes cómo. Y es en ese instante, cuando todo en ti dice que ya no hay más, que el Espíritu Santo se acerca. No para hablarte de tu pasado, no para señalar tus errores, sino para decirte lo único que tu alma necesita oír. Estoy aquí, y no te has perdido. Ese susurro no llega con explicaciones, llega con presencia, no discute contigo, no te exige que te levantes ya, solo se queda contigo, se instala en tu silencio, en tu llanto, en tu desesperanza. Y ahí, sin prisa, sin empujones, empieza a reordenar tus piezas rotas, empieza a darte respiración espiritual, empieza a devolverte la esperanza sin que tú sepas cómo. El Espíritu Santo no espera que seas fuerte para hablarte. Él susurra cuando estás más débil, porque ahí es cuando escuchas sin filtros, cuando ya no tienes fuerzas para argumentar, cuando te abres, aunque sea por cansancio. Y Él no desaprovecha ese momento, lo usa para soplar vida, no en forma de ideas, sino de convicción. Una certeza interna que no viene del ánimo, viene del cielo. El profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, oyó al Señor decirle: «Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué».
¿Te imaginas lo que eso significa? Que no eres un accidente, que no estás improvisado, que hay un llamado sobre ti que no se borra aunque hayas caído, aunque hayas dudado, aunque hayas dejado todo. Y cuando el Espíritu te susurra, te está recordando esa verdad. No es un susurro genérico, es personal, es específico, es tuyo, porque Él no está interesado en que solo te repongas. Está interesado en que redescubras para qué fuiste creado. Y cada vez que su voz te alcanza en lo profundo, está activando tu diseño, tu identidad, tu propósito original. Está diciendo: lo que creíste perdido aún vive dentro de ti. No importa cuántas veces te hayas rendido, no importa cuántas veces hayas dicho que ya no vas a intentarlo más. El susurro del Espíritu Santo puede hacer en segundos lo que 1000 discursos no logran en años, porque su tono no es de exigencia, es de amor, de recordatorio, de despertar. Hoy, ese susurro puede estar tocando tu corazón, no como un grito que te sacude, sino como una caricia que te despierta, no como una alarma, sino como una promesa, porque donde otros vieron tu caída, Dios ve tu levantamiento. Donde tú ves ruinas, Él ve cimientos para algo nuevo. Y lo que activa ese proceso no es una explosión espiritual, es un susurro, uno que te dice: tú no eres tu error, tú no eres tu cansancio, tú no eres tu momento más oscuro, tú eres mío, te formé para más, no has terminado, solo estás siendo redirigido. Y eso, cuando lo escuchas, cuando lo crees, cuando lo recibes, te levanta, no con orgullo, sino con propósito, no con fuerza humana, sino con gracia divina. Y cada paso que des después de ese susurro ya no será igual, porque caminarás sabiendo que no te levantaste solo, te levantó su voz, te levantó su amor, te levantó una palabra que nadie más escuchó, pero que tú sabes que fue real, y eso es suficiente para comenzar de nuevo. El susurro que se convierte en llamado. Ahora lo sabes, el Espíritu Santo no se ha quedado en silencio porque se alejó. Se ha quedado en silencio porque está más cerca que nunca, porque te está hablando de una forma que no se oye con los oídos, sino con el alma. Todo este tiempo, mientras tú pensabas que estabas solo, Él te estaba susurrando. Mientras sentías que tu fe se rompía, Él sostenía tus pedazos uno por uno. Y ese susurro que parecía débil era la voz más fuerte que jamás has escuchado. Pero ese susurro no termina en consuelo. Ese susurro es un llamado a volver, a levantarte, a caminar con Él como nunca antes. No desde la obligación, no desde la religión, desde la intimidad, desde una relación real, profunda, viva. Porque lo que el Espíritu Santo quiere no es solo levantarte del piso, quiere tomarte de la mano y caminar contigo cada día, en cada detalle, en cada paso. Lo que comenzó como una voz suave en medio de tu dolor, ahora se transforma en una invitación clara. Ven más cerca, no para que seas perfecto, no para que tengas todas las respuestas, solo para que no te pierdas el plan que fue escrito para ti desde antes de que nacieras. Ese susurro que te despertó en la noche, ese pensamiento que no puedes sacar de tu mente, esa paz que no logras explicar, no son coincidencias, son llamados. El mundo está lleno de ruido, promete mucho y da poco. Te exige todo y luego te deja vacío. Pero el Espíritu Santo no viene a exigirte, viene a llenarte, a sanarte, a recordarte quién eres y para qué fuiste creado. Y si estás aquí, escuchando estas palabras hasta el final, no es casualidad. Es porque tu espíritu ya está respondiendo, aunque tu mente aún no lo entienda del todo. Hoy, no necesitas tomar grandes decisiones. No necesitas cambiarlo todo de inmediato, solo necesitas responder al llamado. Y ese llamado se responde con una frase sencilla: aquí estoy. Eso es todo lo que el Espíritu necesita
para comenzar una obra nueva. Un corazón que se rinde, un alma que se abre, una voz que dice: Espíritu Santo, si estás susurrando, quiero escucharte. A partir de aquí, no vivas como si nada hubiera pasado, porque lo que acabas de recibir no es información, es revelación. Has sido tocado por una voz que no necesita volumen, porque lleva eternidad dentro, y esa eternidad está despertando algo en ti que no se va a apagar. Tu fe no se ha roto para morir, se ha roto para ser reconstruida desde lo eterno, desde el amor, desde la verdad, y quien te reconstruye no es un sistema, ni una doctrina, ni una emoción, es una persona, el Espíritu de Dios. Y su voz te ha encontrado, y su voz ahora te llama, así que no mires atrás. No te compares con otros, no esperes a tener todo en orden, solo responde. Porque mientras el mundo sigue gritando, tú has aprendido a reconocer algo diferente, algo más fuerte, algo más real. El susurro que te cambió el alma ahora se convierte en una dirección, y a quienes oyen su voz, Él les muestra el camino. Desde ahora, camina con los oídos atentos, porque ese susurro no fue solo para este momento. Será tu guía, será tu fuerza, será tu paz. Y cada vez que todo parezca temblar otra vez, no busques el ruido, busca el susurro. Ahí estará Él, como siempre estuvo, hablándote en bajito, solo para ti.